Y más cuando tenemos acá a gente como Adriano Cruz Marte y a Víctor Adrián, su hijo, y está también con nosotros Adria, su hija. Estos dos son la prole de Adriano. Miren, hace como 10 años yo escribí un artículo en el mismo Jaya, que mucha gente me criticó, porque yo decía, en ese tiempo, cuando yo publiqué ese artículo, creo que el Jaya había cumplido 30 y pico de años, y yo decía, solo las condiciones de Adriano, la tosudez de Adriano Cruz, ha permitido que este periódico, que este proyecto se haya convertido en una realidad, porque otra gente no hubiese podido con esto. Caballo. Así es, sí. ¿Cómo tú estás? Buenos días, hermano. Buen día. Qué placer, buen día. como siempre, verte. Mucho gusto, muchas gracias. Y aquí dispuesto a responder ideas y propuestas. ¿Cómo no? Dime, Víctor, ¿cómo estás? No, muchas gracias por la invitación y celebrar con nosotros estos 40 años, como usted dice, de la tosudez de don Adriano, que nosotros, el equipo que estamos trabajando dentro, vemos que él, en realidad él hizo magia con lo poco que se tenía en esa época en la que también usted fue un gran colaborador y siempre un impulso de la redacción. Así es. O sea que el Jaya tiene muchos integrantes. Se pudiera ver que somos pocos, pero cuando pasamos lista, no. Somos muchos. Tenemos mucha gente a quien agradecerle. ¿Qué se siente, Adriano, después de tú haber iniciado este proyecto, un periódico hasta cierto punto se veía rústico, las primeras ediciones, ¿verdad? Sí, sí. Incluso el logo no era ese, el logo era como una especie de río que se veía, ¿te acuerdas? Sí, exactamente. ¿Qué se siente ver que ese proyecto, como si fuera un hijo, ha ido creciendo, se ha ido desarrollando y al fin y al cabo ya el muchacho tiene pantalones largos y ya ha salido de la universidad porque con 40 años ya tú estás graduado? Exactamente. ¿Qué tú sientes como mentor y fundador ya somos del Jaya? adultos. Exacto. Ya somos adultos. Así mismo es. Y el hecho de que el periódico tenga la aceptación, tenga la aceptación que ahora mismo podemos medir, justamente habla de que fue un triunfo de la tosudez, porque hablar de 40 años significa mucho sacrificio, muchos momentos placenteros, pero también hay que contar con todo lo que significó esfuerzo, costo, etcétera. La hemos pasado todas, ¿verdad? Pero efectivamente lo que tenemos, si pasamos un balance, necesariamente hay que contabilizar triunfo, porque no hemos tenido caída. Así es. Adriano y Víctor, en este mundo comunicacional moderno, donde se utilizan desde los sectores de poder estrategias para influenciar en los medios de comunicación y a veces manipular las noticias, los hechos, y que estos sean presentados a la sociedad de acuerdo al interés y al gusto y a la preferencia de quien intenta, ¿verdad?, de quien manipula. ¿Qué tan difícil es mantener la objetividad? Aquí estaba sentado Francis Rodríguez, ¿verdad? Sí. Es inevitable que yo ni ninguno de ustedes pudiera evitar que Francis, por lo menos un espacio, por breve que sea, se refiera a su partido, ¿verdad? Uh-huh. Así que cuando decimos que la objetividad es un mito, la objetividad es un mito porque nadie puede detenerla, sí sabemos que ese mito lo compromete a él y compromete a todos los que están acá, porque
de alguna manera son colaboradores o aceptadores de los juicios que él expresó. Además, hoy, cuando las redes sociales tienen el auge que ya todos conocemos, en el entendido de que todo el mundo tiene algo que decir, difícilmente se pueda atajar la objetividad. Lo que hay es aceptar, ¿verdad? Aceptar que cada interlocutor pueda expresar sus ideas, aun cuando dentro del panel haya alguien que le objete. ¿Me doy a entender? Entonces, la decisión de hablar, y ustedes conocen y ustedes son parte de lo que significa, la interacción, que sin interacción no hay forma de decir que es un medio democrático. Entonces, hay que salvar el sentido democrático para una sociedad como esta, tan abierta, tan diversa, que en definitiva tienen que aceptarse, ¿verdad? Lo que plantea incluso con cierta improvisación, pero ya esa es la realidad que tenemos y definitivamente todos somos cómplices de quienes se expresan ya a favor de un partido, de una organización. Esa es la teoría de Yerjan, eso que tú estás diciendo así mismo. ¿Ah, sí? Sí, cuando tú te quedas callado frente a una situación, y él dice que tú eres cómplice por no denunciar lo que tú entiendes. Sí, por lo menos yo me siento así. Cuando yo veo algo que está mal, o que creo que está mal, porque puedo estar equivocado, y no lo denuncio y no formo parte de la lucha para que eso deje de existir o deje de suceder, entonces me siento cómplice y parte de eso. Para también reforzar esa parte de la objetividad que tú dices, en el periódico, la misma visión de don Adriano es la que todos tenemos allá. Como él explicó, cada quien tiene intereses particulares, claro. Entonces, así mismo como tú, alguien tuvo la oportunidad de decir algo, también la tiene la oportunidad. O sea, el periódico como medio de comunicación, está claro que nosotros simplemente somos un medio para visualizar a la ciudadanía. El gran interés de nosotros es que cada quien que tenga una opinión y quiera externarla pueda usar la misma plataforma del periódico, porque tú le estás hablando a tu ciudad, tú estás mostrando tus intereses. Entonces, dentro del periódico estamos abiertos. Claro, hay criterios que uno sabe que no puede transgredir, que son ofensas individuales y ese tipo de cosas que cuidamos, pero eso es lógico que un político tiene una visión de que quiere construir un edificio sin parqueo y dice, bueno, yo voy a hacer un edificio de 10 plantas aquí, y un ciudadano dice, ¿y dónde está mi calzada? Entonces ahí se contrasta las dos opiniones, y ese es el rol que como medio y como la construcción que ha tenido Adriano de un medio plural, democrático, abierto, así mismo como es. Tú no estudiaste periodismo. Con Adriano Cruz. Pero o sea, formalmente me refiero, como profesión, no. Yo soy ingeniero en sistemas. Exactamente. La pregunta viene a cuento porque yo digo, ¿cómo te interesas tú por el periodismo cuando realmente no estudiaste periodismo, aunque viste o has tenido a tu lado desde que naciste a un periodista de mucho fuste, un periodista de mucha planta como Adriano? Era un reportero extraordinario y con una experiencia vastísima. Pero ¿cómo hace ese crossover? En realidad yo no he hecho el crossover porque yo simplemente soy el asistente de Adriano. ¿Cómo fue? Que no he hecho el crossover porque O sea, tú siempre estuviste en el periodismo en realidad. No así, sino porque quien dicta la pauta, yo como ingeniero en sistemas, digamos que yo sé la computadora, él me introduce todos los datos y yo lo proceso y lo publico. Entonces, en la calle ya como seres humanos nosotros interactuamos, tenemos que relacionarnos con los demás, y el periodismo
he asistido a muchas charlas, o sea, estando dentro del periódico yo me he ligado mucho a lo que es la profesión. Muchos me sienten que yo soy periodista, todavía yo no lo veo así, porque, pero tal vez lo digo así porque hay una frase que Adriano la repite, que para ser un buen periodista hay que ser buena gente. Entonces yo, pues, siguiendo ser tan buena gente como don Adriano, tal vez he logrado hacer algo de periodismo, pero todavía como tal no tengo la formación como periodista o comunicador, sino más un ingeniero en sistemas, tengo maestrías y ese tipo de cosas que... en tu área de conocimiento. Sí, claro. Okay. Entonces, dentro de lo que es el periódico, ya lo que hemos aplicado básicamente la tecnología con el criterio de don Adriano. Okay. Adriano, había una historia que me gusta siempre reescuchar, ¿verdad? Porque la he escuchado varias veces. Tengo muchos años escuchándola. Cómo un hombre del estrecho Puerto Plata llega a San Francisco y arma este proyecto. Por aquí está Victoria, Sí. que es la Dámosle un autora. camarazo ahí a Victoria, que está ahí junto con Adria, sentada en el estudio, mirando la entrevista. Es la autora del proyecto. Ahí está doña Victoria Ten. Bye bye. Pues ella fue la autora del proyecto Jaya, porque nos conocimos en la universidad. Ok. Y ya de ahí en adelante la historia es conocida. Bien. Pero en ella ha descansado todo lo que tiene que ver con administración, porque Victoria, si al momento de hacer o preparar la contabilidad para presentársela a ¿cómo se llama?, a impuestos internos. Si a Victoria le faltaba $1, y yo diría 1 centavo, ella estaba escarbando, buscando dónde estaba ese peso. ¿Tú ves? Entonces, era una persecutora de lo que es el mínimo centavo que había que reunir o completar para el periódico. O sea que ella tiene el mérito de hacer, digamos, una revolución en la escasez. ¿Ves? Hacía revolución de la escasez, porque faltando $1, hasta que no apareciera, estaba escarbando. Así es. Adriano y Víctor, cuando al año en el que nos encontramos, ustedes están cumpliendo año hoy mismo, ¿verdad? Como institución. Sí, hoy 20 de noviembre. 20 de noviembre del año 2025, y les restamos entonces los 40. Estaríamos hablando de que iniciaron en el año 1985. Sí. 85. Entonces encontramos ahí que estaba en el gobierno en ese momento el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que fue un gobierno, según marca la historia, yo tenía apenas un año en ese momento cuando yo nací en el 83, un año y algo, quizás más democrático que los anteriores y que el posterior. Pero entonces luego vienen, hay 8 años de Joaquín Balaguer, luego vienen los gobiernos de Leonel, luego otra vez el PRD. Es decir, ustedes prácticamente han pasado en su trabajo comunicacional por toda la parte histórica democrática de la República Dominicana. Sí. ¿Cuál de esos gobiernos, no sé si, ¿verdad?, sin que eso afecte la sensibilidad, fue el más democrático a nivel de la comunicación que ustedes pudieron percibir, y cuál fue el más represor, según su memoria? No, nosotros estamos importunando autoridades, etcétera, desde 1985 al final, porque fue en noviembre, el 20 de noviembre, que ya para cerrar el año son
centavo, para decir de alguna manera, de cuál gobierno fuimos testigos de democracia, libertad, de aceptaciones, etcétera. Fue precisamente al salir Balaguer, ¿ve? Que nos acostumbró al garrote, ¿verdad? A los palos, lo que se decía paz, había que traducirlo en palo. Sí. Y así fue que cuando nosotros, o sea, el país salió de Balaguer, esa situación obligaba todavía a hablar con secretismo, evitar imprudencia. Era una situación que la gente que hacía comunicación o que hablaba en el parque tenían que cuidarse por esa misma situación. ¿Ve? Correcto. ¿Usted entiende que ese fue el gobierno más represor en lo que pasaron por todos los últimos? Ya sin embargo, lo de Balaguer era el síndrome del temor, porque ya Balaguer comenzaba el gobierno de los 10 años. ¿Tú oyes? Sí. Comenzaba el gobierno de los 10 años, lo que quiere decir que fue más amigable, más abierto. abierto, permitía más el disenso de quienes no contemporizaban con él. O sea, ya Balaguer había recibido la lección del pueblo de no dejarse apabullar. Pero en línea general, ese fue el gobierno de mayor temor y peligro. El de Balaguer. Pero entonces, Yeyan quiere saber cuál ha sido el más democrático. Exacto. A nivel comunicacional, obviamente. O sea, ¿cuál ha permitido más libertad de expresión y difusión del pensamiento? Bueno, Balaguer, como te digo, salía, o sea, Jorge Blanco, etcétera, daba paso a Balaguer, y Balaguer vino más amigable, ¿ve? Balaguer fue más tolerante en ese periodo de gobierno que le tocó gobernar. Pero ya en la generación que yo pudiera hablar, digamos que del 2000 en adelante, yo entiendo que se ha ido fortaleciendo. Cada gobierno que le pasa la antorcha al otro, el pueblo está más empoderado. O sea que independientemente de que el medio de comunicación o no reciba ataque, el pueblo es quien decide y defiende su democracia. O sea, año tras año la República Dominicana se va consolidando y eso se ve a nivel regional. Me refiero a los países de Latinoamérica, de que nosotros somos vistos desde fuera como una democracia consolidada. Tenemos deficiencias, todavía aspiramos a cosas mayores, pero como sociedad todavía no la ponemos en práctica y entendemos que poco a poco en realidad quien define la democracia es el pueblo, porque si tal vez cometemos un error de irnos a alguien que nos venda una idea de mano dura y luego nos encontremos con la represión, es posible que el dominicano vuelva y se empodere, pero poco a poco hemos ido afianzando la democracia. Así se ve desde la redacción, desde el 2000, desde mi punto de vista. Bien. Correcto. Carolina. A propósito de democracia, que una cosa es esos derechos que tenemos como ciudadanos dominicanos y otro, pasar de un punto de democracia, de libertad, de derechos, a algo que se está dando, sobre todo en el plano digital. Es una apertura muy extrema, a un punto de libertinaje. ¿Qué opinión le merecen a ambos lo que se está dando con las redes sociales y estos llamados programas digitales? Bueno, ese caudal de las redes sociales
y plataformas lo más diversas, están ya en lo que es la correntía de todo lo que significa digital, ¿verdad? Ahora, no deben temer quienes, por ejemplo, están temerosos de que todo lo que tiene que ver con digital lo va a apabullar todo. ¿Ve? No olvide que la galaxia Gutenberg fue la que hizo el brote de democracia. Óyeme, Gutenberg en el año 1492 es Gutenberg, o Johann Gutenberg, quien abre el portón que le da paso a todo lo que tiene que ver con democracia. Porque aunque era un medio, la Biblia, sí, por ejemplo, era un medio, a la vez era también una expresión de democracia, porque Gutenberg, que es el padre de la imprenta, ¿verdad? Gutenberg la cuidó en tal grado que él, temeroso de las acciones que pudiera tener contra la Iglesia Católica, él supo cuidarla para que perdurara. Entonces, desde Johann Gutenberg se está hablando de que la imprenta, la Biblia, todos los textos que aparecieron van a desaparecer. No es así. Por ejemplo, cuando se inició las publicaciones de la Biblia, la Biblia de Gutenberg, ya existían de manera rudimentaria, existían escritos, pero no tenían el alcance de la Biblia, porque la Biblia entonces se difundió a través de las iglesias. Se popularizó y se popularizó. Se popularizó. Sí. Ven. Sí. Entonces, después aparece el fenómeno de la radio, luego de la televisión, ¿verdad? Sí. Y cada momento de estos medios, pues lo que han hecho es maravillar a la gente. La gente, aun cuando no sabía leer, en su gran mayoría, la gente se entusiasmaba y tenía mucho acercamiento con el proceso de difusión de la Biblia. Pero después aparecen otros medios como la televisión. Entonces se decía que la radio iba a desaparecer. Con la televisión. Sí, así. Con la sí. televisión. Y no ha sido así, imposible. Entonces, ahora se tiene lo digital y aún así la Biblia o sus escritos, como lo de Gutenberg, no tiene visos de que pueda desaparecer, porque cohabitan. Así es. Para también agregar algo sobre eso, tal vez un yo poco quiero rápido. que ya estamos en la parte postrera de la entrevista, pero quiero, después de que tú agregues eso, quiero que finalmente nos diga qué proyecciones tiene el Jaya para el futuro, para los próximos 40 años. Sí. Bueno, en los tiempos de Sócrates, cuando se empezaron a hacer los libros, el mismo Sócrates, ya el libro en ese entonces vendía siendo la tecnología de ese momento. Sí, claro. Él se oponía a eso porque entonces
él decía que iban a embrutecer a la persona porque entonces nadie iba a memorizar ni se iba a transferir el pensamiento de humano a humano. Y así, un ejemplo, pasó el libro, luego vino la imprenta que masificó, luego vino el radio, que la radio iba a desaparecer con los libros, luego vino la televisión, que iba a desaparecer el libro, la radio, ahora vino el internet, que va a desaparecer el libro, la radio, la televisión, y así. Y lo que hemos ido evolucionando, y cada quien va jugando su rol, porque la radio, que amado y apasionado, es una maravilla de producción. El libro, lograr hacer un libro, eso es una maravilla humana. Sentarse en un podcast y generar esa conectividad con la gente también es otra maravilla. Ahora, ¿qué pasa? Que está muy abierto y estamos en medio de una transición. Esa misma transición que se vivió cada vez que entraba una tecnología nueva. El otro día estuve escuchando a una persona que dijo que lo que estamos más difícil hacer la transición son nuestros padres y nosotros mismos. Pero un ejemplo, lo que vemos hoy de agresiones, todo eso, nuestras próximas generaciones como tal, lo van a percibir, van a decir, yo no puedo seguir viendo a esta persona que no me está aportando nada, y eso se ve a diario. Lo que vemos que hoy criticamos fuertemente, cosa que a nosotros que hemos creado el espíritu, y todo se va dando en generación en generación, porque tal vez 20 años atrás a mí nadie me podía hablar más de... Bueno, Adriano me prohibió escuchar a Vico C en su momento. Sí. Bueno. Y estamos hablando de 1990 y eso era algo que era mi identidad de joven. Sí, claro, en ese Entonces, momento. Y bueno, ya como para responderle a Amado, con proyección al futuro, el Jaya, yo también me sorprendo porque yo, teniendo un poco de tecnología, entiendo que digo que en su momento el periódico como papel tal vez no tenga la trascendencia, pero cada vez que sale una quincena del Jaya, es que yo siento que tenemos esa retroalimentación, porque la sociedad está saturada a nivel digital y no presta la atención. Y está esperando. No presta la atención. Nosotros podemos publicar hoy que cumplimos años y el 28 ahora la gente va a leer el periódico, va a digerir todo lo que ha pasado en la sociedad y va a decir, va a llamar a alguien y le dice, oye, me enteré que pasó esto, que inauguraste tu tienda. Sí. Entonces, cada medio juega su rol, y por más que querramos, lo que sí yo entiendo que como sociedad lo que tenemos es que fortalecer la familia. Bien, gracias Víctor, gracias Excelente. Adriano Cruz, el caballo, mi querido caballo, gracias por estar con nosotros. Felicito de todo corazón a Jaya. Bueno, yo soy parte del Jaya desde el año 1988, cuando salía de la fiscalía. Ahí comenzamos a dar brinco en el periódico. Mi formación periodística se la debo al Jaya. Sin el Jaya yo no hubiese sido periodista, definitivamente. Gracias, Adriano. Excelente. Un placer, como siempre, verte, y a ustedes, mis amigos.